pues me da mucho gusto tener aquí en pantalla. Gracias porque siempre es muy afable con nosotros el embajador Agustín Gutiérrez Canet. Señor embajador, qué gusto, buenas noches, gracias. Estimado don Carlos Ramos Padilla, es un placer participar en su programa. Estamos muy formales, ¿no, Agustín? Pero bueno. Pues Oye, estamos de diplomáticos aquí. andamos, pues, es lo que está en decadencia, que es uno de los pormenores que vamos a tratar contigo, porque hemos pasado de tropezón en tropezón desde que inició esta administración, y sí quiero centrarme en esta administración porque se prometieron cosas distintas, pero vimos un diplomático, perdón que lo exprese así, pero así es, ratero en Argentina, mexicano, un escándalo en Turquía, el día del grito de la independencia. Hemos visto resbalones tremendos como invitar a un representante de una dictadura cubana en el día cívico festivo más importante de nuestro país para que las Fuerzas Armadas mexicanas le rindieran honores a este dictador. Hemos hablado en contra de Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hemos visto cómo han cercenado una trayectoria importantísima de nuestra embajadora Marta Bárcena en Washington. ¿Qué está pasando, embajador? Porque me falta hablar de Panamá, me falta hablar de España. Y por si fuera poco, del legislador Ted Cruz en los Estados Unidos. A ver, vayamos por orden. ¿Estamos en franca decadencia en nuestra diplomacia mexicana? Mira, como diplomático de carrera, yo pienso que sí, que estamos en una plena decadencia en la diplomacia mexicana, y esto se debe, en mi opinión, a una decisión de radicalizar la política doméstica, la política interna de México, proyectándola en esta radicalización hacia el exterior, particularmente con América Latina. Así pues, estamos viendo que hay una deseo de convertir a México en una especie de líder de los regímenes de izquierda en América Latina, y está tratando de ser voz coincidente con otros gobiernos, como ha pasado con el caso del desnable también del régimen de Ortega en Nicaragua, ¿no? Donde hubo extrañamientos por no haber enviado a un representante a la toma de posesión de Daniel Ortega, aunado a lo que ya mencionaste, de haber invitado a Cuba como invitado especial a las fiestas patrias del 16 de septiembre, a haber dado el asilo al presidente de Bolivia, de Evo Morales, por esta extraña situación de supuesto golpe de Estado, pero que en realidad él violó la propia constitución boliviana. En fin, son elementos que todo esto lo menciono así muy rápidamente para expresar que sí existe, en mi opinión, una estrategia de, digamos, izquierdizar la política exterior de México, en particular hacia América Latina, con todas las contradicciones que esto implica también en relación con Estados Unidos. Bueno, nos faltó un asunto muy importante que ameritaría un programa especial, que fue la aprehensión, liberación, exoneración del general Cienfuegos. Pero en fin, ese es otro asunto que tiene que ver también con la diplomacia. Pero a ver, esta necesidad o necedad, señor embajador, de colocar a México como presunto líder de América Latina, tuvo un rotundo fracaso con la reunión de la CELAC, con la intención de desaparecer a la OEA, y luego con este coqueteo que hay con el Foro de Sao Paulo. Totalmente de acuerdo. En la reunión de la CELAC que hubo en México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores había anunciado que el tema era desaparecer a la OEA. Y no solo se encontró con una resistencia por parte de muchos países de América Latina, sino que al contrario, muchos hicieron saber que la OEA juega un papel importante para la promoción de la democracia y los derechos humanos en América Latina. Este fue un traspiés que el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina cometió junto con el secretario Marcelo Ebrard, y tuvieron que recular y eliminar de su agenda esta grave decisión de la cual México ha sido parte de la historia desde su fundación de la OEA. Lo que hay que cambiar, no hay que desaparecer a la OEA, lo que hay que cambiar es
a los regímenes que violan los derechos humanos y violan las reglas democráticas. Es una verdadero gafe, es una verdadera tontería diplomática haber intentado plantear siquiera este asunto que no recibió ningún apoyo por parte de la mayoría de los países latinoamericanos. Pero si oscilamos en la información, en un extremo vemos exactamente esto que comentas, la presunta desaparición de la OEA, pero por el otro lado me parece un grave error, mejor califícalo tú, el haber públicamente apoyado a Trump en una campaña electoral y México haber fungido como operador con los latinos allá para derrotar a Biden. Efectivamente, aquí me parece que hubo una contradicción del presidente López Obrador de con el afán de congraciarse con Trump, accedió a militarizar la frontera con Guatemala para frenar la migración, por un lado, y por el otro, no defendió la dignidad del pueblo mexicano cuando Trump se dedicó a ofender al pueblo mexicano, diciendo que había gran respeto. Yo desde entonces me manifesté en contra. Yo creo que fue un grave error del presidente López Obrador no haber defendido a la comunidad mexicana de las vejaciones verbales que hizo el señor Trump, diciendo que eran los mexicanos unos criminales, violadores y narcotraficantes, y no hubo una voz firme por parte del presidente de México defendiéndolos. Y por el contrario, accedió a reprimir a los migrantes que venían de Centroamérica para ingresar a Estados Unidos a través del territorio mexicano. Esto hizo virar su posición de apertura hacia los migrantes cuando prometió darles acogida, darles empleos, darles becas para ayudar a los migrantes. Me parece que esta fue una de los momentos más tristes de la diplomacia mexicana en este gobierno. Señor embajador Agustín Gutiérrez Canetti, ¿qué hay de este nuevo asunto que estalló con el legislador estadounidense Ted Cruz, que nos salpicó duro algunas verdades, le molestó al presidente de México y le dijo metiche, que era un metiche? ¿Esto no es injerencia? Pues mira, yo no simpatizo con Ted Cruz, que es un senador por Texas republicano, precisamente amigo de Trump. Es, Son de ultraderecha. Es de la ultraderecha republicana, ¿sí?, que todavía subsiste. El trumpismo subsiste sin Trump y sigue ahí vigente para las próximas elecciones, pero ese es otro tema. Yo creo que sí, el hecho de que el presidente de México le dé lecciones a un legítimo representante electo por el pueblo estadounidense sobre lo que tiene que hacer o no hacer, viola el principio de la no intervención que el propio presidente invoca a cada momento para defender la política exterior. Yo creo que el presidente no debió haberse metido en esto, debió haberse abstenido de dar lecciones a otros legisladores, como también ha hecho otras expresiones que están fuera de lugar cuando se refieren, por ejemplo, a la ministra de Asuntos Exteriores de Panamá, al calificarla de Santa Inquisición. Esto me parece muy fuera de lugar y nunca un presidente de México se presta para eso. Yo creo que se vale responderles, pero para eso están los partidos que respaldan al gobierno. Eso es una labor partidista, pero no del jefe del Estado, que debe mantener la posición digna y la posición objetiva, porque si no pierde autoridad moral para decir que están interviniendo otros países en los asuntos internos de México al calificar a nuestro propio presidente como intervencionista. Y esto es muy peligroso porque no ayuda a defender la soberanía de nuestro propio país al ser vulnerada la investidura presidencial. Bueno, de hecho, pensaba yo no solamente en que era injerencista la posición del presidente López Obrador al calificar de metiche al senador Ted Cruz, sino al llamar a nuestros paisanos radicados allá para que le den la espalda a este legislador. En fin, vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con el señor embajador Agustín Gutiérrez Canet. Regreso. Tenemos pendiente dos temas fundamentales que me gustaría saber, como siempre lo hace y en serio, el criterio de Gutiérrez Canet acerca de España, vaya, España y las pausas, y de Panamá, vaya, los abusos que estamos cometiendo. Esto va en serio. Regresamos.